Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEMUG. Hoy 27 de julio de 2016 vamos con el episodio número 4 de nuestro podcast. Recuerda que en EEMUG podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado Vanguero y voy a estar acompañándolos en esta emisión. EEMUG, donde la automatización industrial es fácil. Bueno amigos, les damos la bienvenida. Hoy estamos en un sitio especial desde el laboratorio de video de la Universidad San Buenaventura Cali, y este laboratorio está adscrito al programa de Ingeniería Multimedia. En este programa yo comparto algunas cátedras. Les voy a dejar el enlace en las notas del podcast para que puedan conocer un poco de este programa. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, vamos a concentrarnos en conocer cuáles son las entradas y salidas comunes o convencionales en un controlador lógico programable. Cuando compremos un controlador lógico programable básico, ¿qué podemos encontrar o con qué tipo de entradas y salidas puede llegar o puede tener él cuando lo tengamos en nuestras manos? Es usual encontrar dos clasificaciones: las entradas y las salidas digitales y las entradas y las salidas analógicas. Cuando digo es usual, es que normalmente cuando uno compra un dispositivo de estos viene con al menos las primeras, es decir, al menos trae entradas y salidas digitales. Eso es lo usual. Es fijo que ya sea un controlador lógico programable de gama baja o de un relé programable, que tendremos que ir adelantando un poco en esas clasificaciones en posteriores capítulos, pero al menos llévense una idea, y es que cuando uno compra un controlador lógico programable, él viene con entradas y salidas digitales. Tenemos entonces que hacer referencia a qué significa que esas entradas sean digitales, qué puedo hacer a través de esas entradas digitales. Entonces las entradas digitales a nivel de voltaje, que realmente es la señal o el tipo de señal que están manejando, a nivel de voltaje ellos pueden trabajar en dos valores, y la función de una entrada digital es poder detectar presencia o ausencia dependiendo del tipo de sensor, pero es poder indicar si hay voltaje o si no lo hay. Y una forma muy sencilla de hacerlo es a través del voltaje DC, corriente directa. Los rangos que se utilizan para este tipo de dispositivos ya están estandarizados. No hay una flexibilidad frente a cambiar esos valores. Estos equipos de fábrica reciben voltajes que están en el rango entre 0 y 24 voltios de corriente directa. Si la entrada es digital, ellos van a representar la activación o desactivación, el verdadero o el falso lo determinan a través de la presencia o ausencia de este voltaje, 0 voltios o 24 voltios. Es decir, son dos valores opuestos para representar la lógica de encendido o apagado simplemente. Ese sería un caso en que el controlador lógico programable, el PLC, tiene una entrada digital muy habitual, es 24 voltios corriente directa. Otro tipo de entradas serían las de corriente alterna, es decir, que algunos equipos pueden tener en sus entradas valores o soportar valores, pero no de corriente directa, sino de corriente alterna, que podrían estar en el rango entre 0 y 110 voltios o 0 y 220 voltios. ¿Cuál es la función? Pues detectar los dos extremos de la lógica, verdadero o falso, encendido o apagado. Y lo diferente es que en este caso lo hacemos es con corriente alterna. Entonces estos dispositivos en algunos modelos pueden llegar a tener entradas digitales, pero el tipo de corriente es corriente alterna. En los rangos habituales, para el caso de nuestra región, estamos trabajando habitualmente con 0 a 110 voltios o 0 a 220 voltios, y la frecuencia de trabajo de esta corriente alterna es 60 Hz. Para esta zona, recuerden, yo estoy ubicado ahorita en este momento en la ciudad de Cali, pero en el suroccidente de Colombia, en toda Colombia y en Suramérica estamos trabajando con frecuencias de 60 Hz en general. Existe entonces, complementando este tema de las entradas digitales,
la lógica sería es que tengamos también salidas digitales. Las salidas digitales están jugando en los mismos rangos, es decir, también tenemos de 0 a 24 voltios o salidas que sean eh, de 0 a 24 voltios o salidas que tengan que ver, en ese caso sería salidas tipo transistor de colector abierto, que es como lo más usual. Es decir, que yo puedo conectar directamente una carga, pero que se energice y que trabaje también a los 24 voltios DC. O sea que esa sería una salida digital convencional. También está la posibilidad de tener otras salidas que son muy comunes, son muy usadas, aparte de las digitales, que son las salidas tipo relé o relevo. La salida tipo relé o relevo es tener la disponibilidad de un par de contactos. Un par de contactos en los cuales un terminal va a ser el común y otro terminal es el normalmente abierto. Una pregunta que normalmente surge en algunos de los entrenamientos y capacitaciones y es, bueno, ¿y el terminal normalmente cerrado de los contactos de un relevo lo tiene un controlador lógico programable disponible? Cuando la salida es tipo relé, la respuesta es no. En todos los equipos, cuando está la posibilidad de tener una salida tipo relé, solamente le entregan, el dispositivo entrega el común y el normalmente abierto. Esa sería una salida tipo relevo. Entonces vamos haciendo, recapitulando, tendríamos una salida tipo transistor de colector abierto, que es los 24 voltios que estamos manejando en la salida digital. Habría otra salida tipo relé, que la que nos permite es jugar con unos contactos del relevo, el común y el normalmente abierto, para poder accionar las cargas, activarlas, encenderlas. Existen otro tipo de salidas que ya son como especiales, no son muy habituales, no son muy comunes, que son, por ejemplo, salidas, eh, en este caso, podríamos decir con otro tipo de salida que no sea transistor, como tal vez sea un triac, ¿sí? Donde la diferencia realmente es que estamos manejando el nivel de corriente que podemos manejar, o que puede manejar la carga, esa sería la diferencia. Bueno, ya hemos entonces hecho un barrido, se tienen ya algunas diferencias en cuanto a el tipo de elementos que podría conectar, pero la función en este momento es la misma, es representar dos estados, encendido o apagado, cero o uno lógico, como lo queramos interpretar. Pero vamos a complementar otra opción frente a las entradas y las salidas, que es el mundo del tema pues analógico. Cuando hablamos de analógico, tanto entradas como salidas, debemos también explicar que hay unos rangos. Una entrada analógica nos permite entonces capturar hacia la parte de control, llevar hacia la parte de control, ya sea voltajes o corrientes, dependiendo qué es lo que tengamos en ese tipo de entradas, si son analógicas. Algunos dispositivos tienen la opción de yo poder configurar si quiero tener una entrada analógica en forma de voltaje o si quiero tener una entrada analógica y configurarla que sea en forma de corriente. Para los rangos en forma de voltaje tenemos lo más habituales voltajes de 0 a 10 voltios de corriente directa. De 0 a 10 voltios es que podemos tener voltajes desde 5, 5.5, 6, 7.8, en fin, son voltajes que pueden tomarse en cualquier valor dentro del rango ubicado entre 0 y 10 voltios. También hay otros rangos no tan habituales como menos 10 y 10 voltios, algunos equipos lo soportan, y otros rangos como de 2 a 10 voltios. El más usado son rangos de voltaje en la parte analógica, en las entradas analógicas, son valores entre 0 y 10 voltios de corriente directa. Para el caso analógico, pero en las salidas, tenemos unos rangos también. ¿Cuáles son? Los más habituales es trabajar de 4 a 20 miliamperios. Me pasé a las salidas analógicas y tal vez no terminé de mencionar que esta representación, pero ya a nivel de corriente, se puede hacer tanto en las entradas analógicas como en las salidas analógicas. Estamos hablando de que está llegando una corriente de 4 a 20 miliamperios por esa entrada analógica o que está entregando una corriente de 4 a 20 miliamperios por esa salida analógica. Ya vamos a mencionar a ver de dónde podemos obtener este tipo de valores y qué es lo habitual.
qué tipo de dispositivos que se conecten al PLC son los que me pueden entregar estos valores habituales en las señales. También tenemos tanto en la parte analógica, pero a nivel de corriente, valores de 0 a 20 miliamperios, de 1 a 5 miliamperios o de 0 a 5 miliamperios. Lo más habitual para una entrada analógica o salida analógica es trabajar con corrientes que estén en el rango entre 4 y 20 miliamperios, que ese es el famoso lazo de corriente que nos pueden suministrar muchos dispositivos en el área de instrumentación. Bueno, ya regresándome un poco y hablando de casos especiales que no lo tienen todos los dispositivos, podemos llegar a encontrar un tipo de, digamos, de entradas que ya no son tan habituales y son, por ejemplo, entradas tipo RTD y entradas tipo termocupla. Una entrada tipo RTD para un PLC que le permite pues poder conectar un sensor de temperatura, ¿sí? Tipo RTD, llámese una PT100, llámese una PT200, que son sensores de temperatura que varían el valor de su resistencia de una manera dependiente de lo que esté ocurriendo con la temperatura a la que esté sometida el sensor. Entonces puedo encontrar de que estas entradas cuando son tipo RTD o cuando son termocupla, que también se utilizan para medir temperatura, ellas se encargan de hacer todo lo que es el acondicionamiento de la señal para poder entregársela al controlador, a la parte, digamos, de procesamiento y que podamos tener unos valores que puedan ser interpretados e ingresarse en la programación. Entonces, este tipo de entradas especiales no son habituales. Es decir, cuando tú compras un PLC no te van a ir ese tipo de entradas. Es muy extraño, especialmente en algunas marcas pueden ser que vengan habilitadas este tipo de entradas. ¿Qué se hace entonces cuando uno quiere tener una entrada tipo RTD, tipo termocupla, que ese tipo de entradas especiales? Se compran unos módulos con esas características y se acoplan a la CPU, es decir, al PLC, a la unidad central de proceso, se acoplan estos módulos que me den esa posibilidad, que me den esa funcionalidad. Bueno, entonces ya tenemos una descripción más, digamos, completa. Hemos abarcado las posibilidades. Hay mucha terminología nueva que tenemos, pues, se va a ir desarrollando poco a poco, pero he decidido emplear esa terminología para motivar a que se puedan escuchar otros capítulos donde vamos a ir desglosando eh, nuevos conceptos, nuevas herramientas que se están tocando desde ahora. Bueno, entonces la pregunta lógica que podría surgir es ¿qué puedo conectar yo a una entrada digital? ¿Qué puedo conectar yo a una salida digital? Entonces empecemos por allí. A una entrada digital que puede conectarse concretamente, ¿qué se le puede conectar? A un PLC que tenga una entrada digital, que es con la que habitualmente siempre vienen. A esos equipos se les pueden conectar elementos como un pulsador, como un selector, sensores, sensores que se empleen para determinar o detectar la posición de algún elemento, por ejemplo, finales de carreras, sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores infrarrojos. Todos ellos irían conectados a entradas digitales, más todos los otros elementos de operación básicos como pulsadores, selectores, paradas de emergencia. En las salidas digitales, ¿qué podemos conectar? Se recuerden que son dos estados, encendido o apagado, entonces podría conectar pilotos, ¿sí? Sirenas, balizas, directamente. Recuerden que no podría, aunque les digo recuerden, no lo he mencionado, pero este tipo de elementos tal vez en la mitad entre el dispositivo que se va a encender y el controlador lógico programable debería venir otros elementos. Deberíamos de tener un actuador como tal que me permita manipular ya sea un motor, una baliza, una sirena, pero en el concepto real de poder encender o apagar una carga, puedo conectar estos elementos. Luego, lógicamente, tendría que apoyarme de otros dispositivos como contactores o relevos auxiliares para poder generar esta acción. Pero en lo que se refiere a poder encender o apagar una carga, se hace directamente a través de esas salidas digitales. Frente a las entradas analógicas,
con una entrada analógica, por ejemplo, en forma de voltaje o en forma de corriente. En forma de voltaje podría llegar de 0 a 10 voltios o en forma de corriente podría llegar de 4 a 20 miliamperios. Pues es la forma habitual de conectar muchos de los sensores e instrumentos que están en campo, ya sea un sensor que me esté entregando el valor de una temperatura, el valor de un nivel, el valor de una presión. Esas salidas de esos dispositivos ya viene estandarizada y cae en el rango habitualmente de 4 a 20 miliamperios. Entonces podría conectar esas salidas directamente a los controladores lógicos programables. Si fuera una salida analógica, ¿qué podría hacer con ella? Y que tenga la posibilidad, ya sea que me la esté entregando un módulo conectado a un PLC o que tal vez el PLC tenga esa salida directamente de fábrica, que venga con la CPU. ¿Qué podemos hacer? Pues conectar algunos actuadores que con esa salida que es analógica pueda manipularlos. Un ejemplo muy habitual son las válvulas proporcionales que trabajan con una señal de corriente que las posiciona, que está en el rango de 4 a 20 miliamperios o podría estar en el rango de 0 a 10 voltios. Entonces podrían ser válvulas proporcionales. Esa información podría utilizarse para cambiar también la frecuencia de funcionamiento en un motor de corriente alterna que fuese trifásico. Podríamos también cambiar el funcionamiento en la parte de iluminación, si es que hay un actuador que responda a una señal que está variando de manera cambiando de manera continua en un rango que podría estar de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios. Entonces miren qué posibilidades hay muchas. Lo que hay que tener claro es lo siguiente, y es que algunos dispositivos pueden conectarse a través de las entradas digitales y otros solamente a través de las entradas analógicas. Siempre buscando que la funcionalidad propia del sensor, del elemento que me entrega la señal, se respete y que pueda llegar de manera natural al controlador lógico programable. Entonces, hemos hecho ya como un recorrido entre las posibilidades que se tienen de las entradas y salidas, pero recuerden que esto va con un enfoque, y es el enfoque y es el siguiente, es poder conectar este tipo de señales a un PLC, porque podrían entrar en discusión, bueno, ¿qué pasa si yo tengo no un PLC, sino que tengo otro dispositivo? Entonces este podcast está asociado a poder conocer las entradas y salidas habituales que tiene un PLC, un controlador lógico programable. En otro tipo de hardware, esos valores y esos rangos van a cambiar notablemente. Es simplemente lo que se usa habitualmente, lo que se usa por norma en los controladores lógicos programables para llevar señales al interior del equipo y poder procesarlas en una lógica de control, que eso ya estaría pues en unos podcasts más adelante. Bueno, entonces espero les haya servido toda esta información. Ya saben, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Un elemento de contacto rápido sería el Twitter, es @EYMUC o EYMUC, como le llamo yo. Y de igual manera todas las demás redes sociales tienen esa misma extensión. Podrán encontrar también, si quieren conocer de manera visual cómo se interactúan este tipo de conceptos en los PLCs en vivo, podrán visitar mi canal. Ya saben que es www.youtube.com/eeymuc y podrán ver sensores, podrán ver cómo llegan las señales. Hay unos videos que orientan que les va a poder servir mucho. Entonces recuerden darle me gusta, dejar sus comentarios en cualquiera de las plataformas de este podcast, ya sea en iTunes, dejar un comentario, eso ayuda a posicionar el podcast. En la plataforma de iVoox o Spreaker también darle me gusta, compartir, retuitear, que lo que hace es ayudar a que nuestro podcast tenga visibilidad y empecemos a ampliar esta comunidad frente al aprendizaje, la automatización industrial y la instrumentación. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que EYMUG, donde la automatización industrial es fácil.